Y os voy a hablar de unos personajes que son famosísimos en la Biblia, muy famosos. Es más, cuando escuchéis sus nombres vais a decir, gloria a Dios, aleluya, tal. Fijaros, os vais a gozar a tope. Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jeuel. Son los tipos más famosos de la Biblia. Sí, sí, sí. Tristemente famosos. Son los 10 espías cobardes que no entraron en la tierra prometida. Nadie se acuerda del nombre de un cobarde. Quedan en el olvido. Estos 10 hombres famosísimos, pero nadie conoce sus nombres. Amiel, Setur, Nabi, Igal, Palti, en fin. Dios envía, cuando salen de Egipto y nada más salir de Egipto, Dios le dice a Moisés que envíe a unos espías. Y Dios claramente envía 12 espías. ¿Por qué envió Dios 12 espías si el experimento salió mal? ¿Por qué salió tan mal ese asunto? ¿Por qué no envió solo a 2? A los 2 que estaban bien afinados, a los 2 que no eran, porque envía 12, 10 vienen con un mal informe, pero 2 vienen con un buen informe. Caleb y Josué. Es decir, Dios manda hacer algo y esos 10 espías vienen con un informe completamente contrario al propósito de Dios para la vida del pueblo. Era el momento de la conquista de una tierra. ¿Se equivocó Dios? ¿O se equivocaron ellos? Quiero que me acompañéis a Números capítulo 13. Voy a estar moviéndome en esos números 13, 14, voy a estar en esos capítulos para los hermanos que llevan estas cosas. Dice así: Dios, el Señor, llama a Moisés y dice el capítulo 13, verso 1. Y habló el Señor a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Entonces, el mandato es clarito. El Señor le dice a Moisés: yo te he entregado la tierra y quiero que envíes a reconocer la tierra. Te la he entregado. Un príncipe por tribu. Punto y final. No hay más cosas que hacer. Bien, esto es lo que Dios le dice a Moisés. Ahora, Moisés, que escucha ese mandamiento, entonces aquí aparecen los que habíamos dicho, Caleb y Galos, todos los que estaban por acá, llama y les dice así, verso 17. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. No sé si que, fíjate, quiero que resaltarte lo siguiente. Dios le da una orden en un versículo, pero cuando la palabra de Dios que recibe Moisés la tiene que transmitir al pueblo, él añade de su cosecha propia y la da en 4 versículos. Añade a lo que Dios le dice, porque perfecciona lo que Dios le dice. Tenéis que reconocer la tierra, pero también las ciudades y el pueblo que en él habita. ¿Dios le había hablado algo del pueblo? No. ¿Le había hablado que miraran algo? No. Simplemente dijo que reconozcan la tierra, yo ya os la entregué. Pero Moisés, en Deuteronomio se ve, hay una escena aquí política muy interesante, porque cuando Moisés le dice a los príncipes que él había hablado, dice: no, pues diles que vayan, y que por presiones de la congregación, él añade, les dice que hagan otras cosas, pero Dios solo había dicho que observaran la tierra y que esa tierra
¿verdad?, habían de poseerla. ¿Y por qué dice que observaran la tierra? Porque cuando viene con la tierra, viene diciendo que había, acordaos, venían con racimos de uvas, que tenían que ser las uvas llevadas entre dos hombres, un racimo entre dos hombres. Imagínate qué uvas eran esas, como puños. Y si las uvas eran así, imagínate las vacas. La cosa debía ser gigantesca. Es decir, era tremendo aquello. Es decir, ellos estaban viendo algo incluso. Traen esas uvas gigantes, traen una primera, digamos, bueno, está aquí en el versículo, cuando dice observar la tierra, ¿cómo es? Entonces dice, y llegaron hasta el 23, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Es decir, la tierra era buenísima. Venían eufóricos, porque la tierra, ¿cómo era? Era buena. Es decir, era una tierra que dice el verso 27, de la que fluye leche y miel. Es decir, llegan y dicen, la tierra es magnífica, la tierra increíble, mira las uvas, fluye leche y miel allí, esto es maravilloso. El informe de lo que Dios dijo que mirasen, el informe de lo que Dios dijo que tenían que enfocarse, cuando te enfocas en lo que Dios te dice que te enfoques, era positivo. Pero, dice el verso 28, fíjate, el verso 27 dice, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Está enseñando, y dice, estaban enamorándolos. Más el pueblo, es decir, pero, más, aquí es una, fíjate, es igual que pero el pueblo, más el pueblo, que una preposición, ya por fin me salió. Que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas, y vimos también allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Ebeo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Es decir, cuando ponen el foco en lo que un hombre les dice que mire, que es Moisés, no Dios, cuando se desenfoca, empieza el informe negativo. Lo que añadieron a lo que Dios habló, ahí, en eso que se añadió a lo que Dios habló, ahí empiezan a patinar, empieza a irles mal. Empiezan a decir, no, claro, es que el pueblo, el pueblo es muy... Yo me imagino a Dios diciendo casi este discurso, pero yo te he mandado mirar el pueblo, te los he entregado, eso está hecho. Es más, acordaos, Caleb, bueno, sigo leyendo, yo sé que estos textos los conocéis bien, pero es para entrar en contexto, ¿vale? Y dice el verso 30. Entonces Caleb, que su nombre significa ladrido, era un tipo de genio, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, que él sí estaba en el espíritu, es más, un poquito más adelante, en el capítulo siguiente dice que él era un hombre de otro espíritu, en Josué y Caleb había otro espíritu. Más los varones, verso 31, que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradoras, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. En fin, ya conocéis el drama. El drama es que la gente se desesperó. Se desespera porque alguien se equivoca. Dios habla y la transmisión de lo que Dios habla es cosecha humana mezclada con la cosecha de Dios. Y cuando estaban a las puertas de lo que había que poseer, el pueblo pasa toda la noche desesperado, gritando, en llanto, diciendo, ¿pero qué hemos hecho? Y ya sabéis que es lo que dicen, volvamos para atrás, volvamos a Egipto, en fin, elijámonos otro capitán, capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y si sigues leyendo, el verso 5, voy a leer algunos sueltos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra,
tierra, no dicen los que habían reconocido a la gente, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación diciéndonos, vamos a comer como a pan, y en fin, no iba a ser tan fácil. Esto es el preámbulo de la predicación, yo es para poner el contexto. Yo necesito tiempo para generar el clima, ¿no? Para generar el clima. Entonces vemos a 4 que están con Dios. Aarón, a Moisés, Aarón el hermano Moisés, que era el sumo sacerdote, está Moisés y están Josué y Caleb, que eran los que habían visto la tierra. Y si leemos el capítulo 13 y el capítulo 14, hay una palabra que se repite constantemente, casi 40 veces, en 2 capítulos, que es la palabra tierra. La palabra tierra, solo aquí en este cachito, aparece 5 veces en apenas unos versículos. Los 10 espías, esos famosos que os leí, enfatizan el poder de la gente, es decir, el poder de los gigantes que vivían allí, de las ciudades fortificadas. Pero ¿qué dijo Dios? Dice, hice reconocer no la gente, la tierra. Es decir, la tierra, la cual, dice, yo os la doy. Lo que Dios estaba dando era una tierra. Dios no estaba hablando nada de las personas. Ya veremos a dónde quiero llegar. Y ya sabéis cómo era la tierra. La tierra, ¿cómo era? Buena en gran manera. La tierra era magnífica. No hay discusión al respecto. Entonces, Dios les manda a enfocarse en la tierra, pero ellos se enfocan en el pueblo que la habita. Y cuando se enfocan en el pueblo que la habita, entonces dicen, ay, es que entonces, claro, no vamos a poder. El énfasis de Dios es solo uno, la tierra. Y el énfasis de los hombres son las personas. A veces uno dice, no, es que la gente, los españoles no quieren saber nada. Yo soy español y me convertí en la calle escuchando el Evangelio en una campaña evangelística. Tenía 20 años en la universidad y pasaba por allí y me encuentro gente cantando, haciendo teatro y cosas así en la calle. Escucho el Evangelio por primera vez en mi vida y aquel joven de 20 años, un líder universitario era en aquel momento. Aquel joven levantó su mano para recibir a Cristo y hasta hoy. No hubo malos rollos de 2 pasos para adelante y 3 para atrás ni cosas de esas. Es más, empecé a predicar. Tenía 2 meses de convertido más o menos y empecé a predicar a mis compañeros, a mis amigos. Era educador en una residencia juvenil y les empecé a predicar, pero predicar como hacíamos en las campañas. Claro, yo no sabía de otra manera. Y en el aula predicando y ahora levanta tu mano y sale al frente. Bueno, se convirtieron varios adolescentes. Uno de ellos es el copastor de la iglesia, José Antonio, que creo que recordarás. Es decir, que se convirtió cuando tenía 15 años. Yo, lógicamente, era el pastor de aquel grupo, porque tenía 2 meses de convertido más que ellos. Entonces, lo comprenderéis que ya había una trayectoria suficiente como para discipularlos. Yo hacía estudios bíblicos, rápidamente los hacía y después se los daba a ellos inmediatamente. Entonces, en fin, eran otras épocas y Dios en su gracia pues nos ve con misericordia, ¿no? Porque si es hoy las cosas serían distintas. Bueno, ¿dónde iba? Iba que el énfasis de Dios es la tierra, sin embargo el énfasis de ellos era la gente. ¿Pero qué tierra era esta? ¿De qué tierra estamos hablando? Nada más y nada menos, señores y señoras, que era la tierra prometida. No era cualquier tierra. La tierra prometida dice que yo os la doy. Entonces el informe de Josué y de Caleb es, vale la pena. Esta tierra es tan buena que vale la pena la lucha, vale la pena la batalla, vale la pena. Vamos a por ella. La tierra es el factor fundamental, es el factor crítico por el cual Dios nos da una promesa. Nosotros vivimos en una tierra, España, que también es en gran manera buena. Tiene oro, tuvo más que tiene, porque por ejemplo en Galicia el río Miño que atraviesa mi ciudad y desemboca, hace frontera con Orense, Orense es otra ciudad que atraviesa, fíjate, Orense, la ciudad del oro,
porque era el río Miño, y atraviesa y hace frontera Portugal y España. Solo del río Miño, solo de nuestro río, se sacaba el 7% del presupuesto del Imperio Romano. ¿Tú sabes lo que es eso? Era impresionante. España era el granero de todo el Imperio Romano. Se sacaban de las minas de estaño de Río Tinto, que todavía existen. Sin eso no se podía sufragar las guerras que el imperio tenía y que se hacía. Y todo. Había el vino, el aceite, el trigo, todos los minerales, todo. Hasta el día de hoy, el mejor vino y el mejor aceite está aquí en España. Símbolos, por cierto, los dos del Espíritu Santo. Así que si en lo natural tenemos vino y aceite, oye, hay que ponerse las pilas y dejar de quejarse de las cosas. Pero en España también hay un pueblo fuerte, porque podemos decir, wow, los españoles, tal. Parece que hay un pueblo fuerte, porque hay una atmósfera. Pero ¿qué nos dice la palabra? No mires la gente. Ese no es el asunto. Esa no tiene que ser la visión. Porque cuando empiezas a mirar las personas y un pueblo que rechaza a Dios, eso trae una situación de desánimo. Y yo creo que tenemos que empezar a proclamar, o si ya lo estamos haciendo en realidad, que podremos más nosotros que ellos. Vamos a poder. Ahora, la mirada tiene que ser distinta, porque cuando plantamos una iglesia en un pueblo, nosotros tenemos varios proyectos de plantación de iglesias. Cuando estamos plantando una iglesia en un pueblo, no estamos simplemente plantando una iglesia, estamos conquistando tierra. Y esto es estratégico. Espiritualmente tiene un sentido. Se conquista tierra, se plantó allí una iglesia y hay algo del propósito de Dios que está allí plantado. Es una bandera que está plantada y que es firme en ese sentido. Ahora, esa es la situación y yo quiero simplemente compartiros 3 señales proféticas, que era lo que me hablaba el Señor estos días para vosotros. 3 señales proféticas de la iglesia que conquista una tierra, es decir, que mira al futuro, no mira al futuro como estos cobardes, sino que mira al futuro como Josué y Caleb. ¿Por qué? Y que nos van a enseñar o nos van a mostrar por qué se paró el propósito y por qué tardaron 40 años en cumplirlo. En la primera señal profética es que la iglesia que conquista su futuro y que conquista la tierra prometida es una iglesia que sale del desierto. Lo voy a explicar. Una iglesia que sale del desierto. Cuando ellos tienen un conflicto, cuando pasan esa noche tan mal, dice el capítulo 14, verso 2, dice que el pueblo lloró toda la noche, dice, se quejaron contra Moisés, verso 2 del 14, contra Aarón y todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. 3 veces se menciona el nombre Egipto. Fijaros, esto es importante. Dios pensaba, voy a decirlo así, no es que yo lea los pensamientos de Dios, permitidme estas expresiones, ¿vale? Que con motivarlos con la tierra prometida, ¿verdad? Si yo te motivo con la tierra prometida, pues Egipto ya queda atrás. ¿Quién quiere volver a Egipto con esa tierra maravillosa? Porque cuando vienen con las uvas cargadas y les cuentan todas las maravillas que allí hay, eso es como un catálogo que te muestran todas las maravillas que tiene la tierra prometida para que no te acuerdes de volver a Egipto, en absoluto. Sin embargo, lo primero que ellos piensan es en su pasado inmediato, Egipto. ¿Por qué? Porque echaban de menos. Números capítulo 11 nos dice que echaban de menos la comida de Egipto. ¿Os acordáis cuando decía, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, y los ajos, y los melones, y las cebollas. En el desierto todo eso no había nada. Fíjate bien,
Suponte que este es donde estoy yo, es el punto de inflexión en el que estaban. Aquí está Egipto y aquí está la tierra prometida, ¿de acuerdo? Esto es la tierra prometida, este es el punto de decisión y esto es Egipto. Ellos están aquí. Egipto, después de todo, no era tan malo. Sí, estaban oprimidos, pero comían. La esclavitud, o al menos ser obreros mal pagados, tiene sus cosas buenas. Sé lo que va a pasar mañana, no va a ocurrir, sí, hay opresión, pero me levanto, tengo el horario, tengo la comida, tengo la casa, bueno, en fin. Conozco la vida lo suficiente como para que si hay algo grave, quiera volver atrás. Pero yo os dije que la señal profética de la iglesia que conquista la tierra prometida, bueno, aquí está Egipto, aquí está Números 14, aquí está el desierto, 40 años, y aquí, mira, fíjate, la tierra prometida. Quiero que veas estos 4 espacios. Es importante entender esto. Entre Egipto y la tierra prometida hubo otro espacio que se llama el desierto. Vale. Por eso yo os digo, la iglesia que conquista la tierra prometida no es la iglesia que sale de Egipto. Es la iglesia que sale de él. Cuando yo estoy aquí, echar de menos esto, después sí estuve mal, pero tampoco te vivía tan mal. Hay gente que tiene la tentación de volver atrás. Pero cuando tú atraviesas un desierto y sales de un desierto, y el desierto fue durísimo, cuando tú pasas un desierto tan duro, donde hubo que Dios trata con ellos y saca todos los pecados que había de idolatría, de adulterio, fornicación, bueno, en fin, había un montón de cosas, orgullo, había golpes de estado, hubo de todo, y Dios tuvo que tratar con eso. Hubo mortandad, hubo enfermedades, hubo de todo. Cuando tú sales del desierto y estás frente a la tierra prometida, ¿quién quiere volver al desierto? Nadie. Es decir, Dios te pone en situaciones donde te quedas sin opciones. Solo te queda ir para adelante, porque nadie quiere volver a un desierto. ¿Por qué digo esto? Porque ese desierto donde fue el trato de Dios, donde se purificó al pueblo y donde murieron muchas cosas, no solo gente, insisto, la incredulidad, todos los pecados que había ahí, la murmuración, la queja. Cuando sales de Egipto echas de menos esa buena vida. Con gente así no se conquista nada. Con personas así no se puede conquistar ni hacer ningún plan. Yo no puedo edificar con gente mezquina que siempre está pendiente en lo que tengo que perder si sigo avanzando. La iglesia que conquista el futuro es una iglesia que a veces el Señor permite que haya situaciones de prueba, que haya situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque eso se purifica y nadie quiere volver a un punto de desierto. Dices, vamos a conquistar, vamos a ir hacia adelante. No puedo quedarme en la situación en la que estaba, vamos a ir hacia adelante. Y fíjate, salir del desierto es muy interesante, porque Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que el desierto no es el problema es la compañía con la que vas. El Espíritu lo llevó al desierto y salió, dice que allí estuvo en el Espíritu y salió en el Espíritu. Es decir, la iglesia puede salir de situaciones críticas en el Espíritu para enfrentar lo que tengas que enfrentar como iglesia, el llamamiento particular que tengáis o como iglesia en general. Porque en España, y por eso os sitúo como iglesia en España, la iglesia española sabe lo que es vivir un desierto. Tuve el honor de pastorear a personas que pasaron la cárcel por el simple hecho, mujeres mayores, que
que cuando eran niñas iban a las puertas de sus casas en los pueblos, con la Virgen en procesión y con la Guardia Civil, y entonces esperaban que la niña con 13 años y su hermanita de 7 se arrodillasen. Y ella no se arrodilló. 13 años. ¿Cuántos tenéis esa pandilla medio dormidos ahí? ¿Qué tal? ¿Y sabes qué hicieron con aquella niña? Se la llevaron a la cárcel. Y estuvo en el calabozo con lo peor que había en aquel lugar, por el simple hecho de mantener su fe. Tuve el honor de enterrar a hermanos que por el hecho de ir a las plazas y a las ferias a repartir folletos y llevar alguna Biblia, los apedreaban, literalmente, llenos de heridas. Conozco tantas historias. Durante 40 años, hermanos lucharon por sus libertades cuando ni los sindicatos ni los partidos políticos se reunían ni hacían nada por la libertad de reunión. Los evangélicos en España se reunían, eran encarcelados porque ellos lucharon por las libertades civiles que hoy disfrutamos, que se le atribuyen a otras personas. Pero nuestros hermanos lucharon, fueron perseguidos, los expulsaban hasta de los cementerios. No podían enterrarse en los cementerios públicos ni nada. Hubo que hacer cementerios especiales. Se les prohibía casarse, se les raptaban a sus niños, que yo conozco esos niños, ya hombres mayores, raptados de niños, y se les bautizaba después de habérselos raptado y después se lo devolvían a la familia. Perseguida, una iglesia perseguida en esta nación. La iglesia de España sabe lo que es vivir el desierto. Por eso la iglesia española, me decía un pastor, un hombre de Dios que justo falleció esta semana, ¿por qué estoy en Alemania, estoy en otras partes de Europa y el lugar donde veo un despertar más fuerte es en España? ¿Por qué crees que es, Marcos? Y yo al momento le dije, yo lo sé. Porque la iglesia en España estamos saliendo de un desierto que duró muchos años. Mientras que Alemania y estos países protestantes no tienen, ¿sabes qué es lo que no tienen? No tienen sed, no tienen la insatisfacción, no tienen el anhelo, no tienen el sueño, no tienen eso que los españoles, la iglesia que está en España. Y cuando digo españoles, no digo españoles de nacimiento, de carne, de identidad, de las personas que pisan esta tierra, porque estás bajo ese mismo espíritu y esa misma atmósfera, la mala, pero también la de Dios, la buena, de la apasionada. Entonces, por eso esos países no reaccionan. Y aquí hay un deseo, un anhelo. ¿Por qué? Porque por nada del mundo quisieras volver a un tipo de iglesia dormida, un tipo de iglesia que solo está pendiente de lo estético. No. Hay un espíritu de conquista. Y aquí hay mártires, y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que la sangre de los mártires clama. Y aquí hay gente, mucha gente que ha dado con su vida, con su sangre ha regado nuestra nación. Por eso España es una tierra que fue un desierto, y por eso la iglesia española ya no es la iglesia que sale de Egipto, es la iglesia que sale del desierto. Estamos en la mejor posición para conquistar lo que Dios nos ha dado. A Dios sea la gloria. Por eso ellos no podían conquistar, porque estaban en la posición de mirar Egipto. Como les llamaba yo a los niños cuando era también maestro de escuela, en Egipto esclavo fui, ¿sabéis esa? Sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del rey faraón, todo con símbolos. ¿Quién está aquí de maestra de escuela o maestro? Le enseño después la canción para que la enseñéis a los niños, ¿vale? O me dejáis a los niños y se la enseño. A mí me encantan más los niños que los viejos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuenta la historia que Moody, el famoso evangelista del principios del siglo XX, un hombre que se calcula que predicó de voz a más de 1 millón de personas, un día llegó a casa porque nunca se acostaba, nunca, sin haber predicado el evangelio. A veces se había olvidado, se ponía la gabardina de noche, iba a predicar real. Hay muchas anécdotas de cómo se convirtió gente, pero dice que un día volvió y le dijo a la mujer, ¿qué tal te fue? Y se convirtió alguien. Dijo, sí, 4 personas y media. Y dijo, ¡ay, qué bien!
4 niños y un adulto. Dijo, no. O digo, 4 adultos y un niño. Dijo, no, 4 niños y un adulto. Dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque los niños aún tienen toda su vida para el Señor y el adulto ya gastó media vida en lo que no debía. Entonces, así que 4 personas y media, eso es, me encanta. Bueno, yo si me dejáis, de los niños hablo todo el tiempo porque es mi pasión número 1, ¿verdad? Número 1. Entonces, por una parte, la iglesia que conquista la tierra, la promesa de Dios, si vosotros tenéis una promesa de Dios, no es una iglesia que está mirando para atrás, volver a Egipto, ni las familias ni las personas. No se puede trabajar con familias y personas que siempre están valorando los pepinos, los puerros. ¿Y esto cuánto me va a costar? Porque allí pues, de todo no estaba tan mal. Por eso a veces viene y dice, ¿cómo es posible que venga un desierto, una situación tan complicada a ciertas vidas? Porque esas vidas tienen que aprender cómo Dios les sostuvo en el desierto y jamás quieran volver a Egipto. Jamás. Nunca jamás, pero de los jamases. Segundo lugar, son 3 cosas, nada más. La iglesia que va a conquistar sus promesas en el futuro, en los próximos 25 años, es una iglesia unánime. ¿Qué quiere decir con unánime? Unánime, porque yo me pregunté, ¿por qué el Señor no se lanzó a conquistar la tierra con Josué y Caleb? Que bajara un fuego de allí, a matar a los 10. Algo así, en plan Hollywood, ¿no? Entonces, se abra la tierra y se los coma como para... Bueno, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo con Josué y Caleb? Simplemente porque no era un asunto solo de liderazgo. El pueblo no estaba unido. No era un asunto solo de liderazgo. El pueblo se dividió. Por eso, antes de empezar un proceso de conquista de algo nuevo, la Biblia siempre nos enseña, acordáis de Hechos capítulo 2, verso 1, va a descender el Espíritu Santo, pero dice que estaban todos unánimes, juntos. Esas 3 características son, cada una tiene valor en sí mismo. No es que estamos juntos y unánimes, pero no estamos todos. Estamos todos y unánimes, pero no estamos juntos. Estamos todos y juntos, pero no estamos unánimes. Es decir, porque podemos estar juntos reunidos, pero no estar unánimes. Es decir, estaban las 3 características. Y por eso, estas 3 cosas son absolutamente importantes porque ellos no tenían estas 3 cosas. Ni todos, ni unánimes, ni juntos. Es más, cuando llegan con Moisés y se presentan en Números capítulo 32 delante de la tierra que van a conquistar, nuevamente van a entrar. En Números 32 Moisés convoca a las tribus y entonces dice, bueno, vamos a tomar ahora la tierra, y entonces ya hacen el reparto y hay 2 tribus, os lo resumo rápido, ¿vale? Por no entrar, que dicen, nosotros no vamos allí, nos quedamos para este lado del Jordán y ya está, nosotros nos conformamos con este lado del Jordán y aquí nos quedamos. Y Moisés dijo, no volváis a hacer lo que vuestros padres hicieron. Aquí si vamos todos. Todos tenemos que ir, todos. Por eso cuando se caen los muros de Jericó, que es la primera batalla que hay, bueno, hay otra antes, pero los muros de Jericó es todos bordeando y dando la vuelta, todos. Bueno, la batalla previa, que hay una derrota tremenda, o posterior, mejor dicho, la batalla posterior es un pueblecito que se llama Ai, que además se llama así porque les dio Ai y les fastidió porque tuvieron una derrota tremenda, porque había uno que no estaba unánime. Estaba junto, pero no unánime. Uno que rompió la unidad, uno. Aquel pueblo, ya en cuanto los 10 sembraron aquella semilla, se fastidió el asunto. Ya no había unidad. Y unidad no es estar juntos, es estar unánimes y todos, ¿vale? Solícitos en guardar la unidad de él, es algo del Espíritu. Es algo del Espíritu, algo tremendo. Siempre me llamó la atención, y estoy seguro que vuestros pastores os habrán predicado acerca de esto, pero ya que lo sabes te lo voy a contar, como decía el otro. Ya que lo sabes te lo voy a contar.
Siempre me impactó en Génesis capítulo 11, cuando los hombres, capítulo 11, verso 1, dice que tenían tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y Dios se asoma, digamos desde el cielo, ve aquello y se asombra. A lo largo de la Biblia hay varias cosas que asombran a Dios, la fe sobre todo. Pero fíjate, aquí no le asombra la fe, le asombra la unidad para el mal, para el error. Entonces dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en las tierras de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Tenían una estrategia. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Tenían una visión, una cúspide que llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Este versículo es demoledor. Cuando un pueblo, fíjate cómo Dios define la unidad. Y fíjate cómo Dios define el poder inquebrantable de la unidad. Dios, el pueblo es uno, tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, ya tenían la visión, la estrategia determinada y la han comenzado y nada les va a hacer desistir en lo que están haciendo. Es decir, Dios mismo se asombra y dice, no hay forma. Hay tal poder en esa unidad. Tenían tal convicción que un pueblo así conquista lo que haya que conquistar. Por eso el diablo, cuando no puede, porque muchas veces ves al diablo atacando de frente, pero si tú tienes el escudo de la fe, aguantas ese embate, pase lo que pase. Pero hay gente que con la fe puede morirse alguien, lo que sea, aguanta. Pero el diablo, ¿qué es lo que hace? Se cuela y trae disensiones entre los hermanos para que la unidad sea rota. ¿Y cómo lo hace? Ahora fíjate, porque cuando un pueblo está unido, la característica número uno es la lengua, el lenguaje. Dice, tenían una sola lengua, verso 1. Una sola lengua, unas mismas palabras, verso 6. Y estos tienen un solo lenguaje. Un pueblo unido es cuando tiene un lenguaje unido. Y lenguaje no solo es la forma de hablar, porque yo puedo decir la palabra amor y para mí significa una cosa y para alguien de 18 años significa otra. Un lenguaje es cuando todos estamos en una misma visión, pues ellos tenían una visión, tenían claramente definida una estrategia, la obra había comenzado, es decir, y todos hablaban lo mismo, pero estaban confabulados para el mal. ¿Cómo Dios evita que eso se lleve adelante? Entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, verso 7, para que ninguno atienda el habla de su compañero. Es decir, ¿cuándo se paralizó la obra? Cuando entre ellos, yo no sé, pero de repente aparecieron allí 1000 lenguas y uno estaba hablando en español y el otro le contestó en el alemán. Y dice, ¿cómo? Pero así de repente, y el otro chino, no sé qué. Es decir, los chinos se fueron con los chinos y cada uno con los que se entendía. ¿Sabes por qué ocurren las divisiones en las iglesias? Por lo mismo. Alguien empieza a hablar un lenguaje diferente y empieza a entenderse con gente que habla el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre? Cogen y son esparcidos. Y es lo que justo el diablo escuchó. Ya en Génesis dijo, hay que aprender la lección del Padre. Vamos a confundir el lenguaje en cualquier proyecto. ¿Qué es lo que hizo el desierto? Cuando purifica los pecados de aquella generación. Bueno, no es que los purifique, es que todos, ahora hablaremos de eso. Los mayores de 20 años fallecen en el desierto.
los jóvenes pueden tener un mismo lenguaje, son educados en un nuevo lenguaje. Se necesita un nuevo hombre, que me estoy adelantando al tercer punto, que no es el tema. Pero se educa un lenguaje nuevo para un proyecto nuevo. La unidad, si cada uno empieza si una congregación como esta que quiera alcanzar con el potencial que vosotros tenéis, con iglesias en Granada, bueno, en varios sitios que tenéis, el potencial de a los pies del Rey es gigantesco, precisamente porque está a los pies del Rey. Porque a veces creemos que el fin de la madurez, trampa absoluta, es la autosuficiencia. Porque soy maduro, ya no necesito de Dios. Fíjate qué trampa. Incluso en los temas de negocios. Ahora ya no necesito tanto de Dios porque ya prosperé y ya estoy bien. No, señores. El fin de la madurez no es la independencia, es la dependencia de Dios. Entonces, un pueblo necesitó ser tratado para que hubiese unidad en el lenguaje. ¿Qué hace? ¿Qué es Génesis 11? Hay una dispersión. ¿Qué es Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2 es la antibabel. De repente, un montón de gente de muchos países que hablaban lenguas diferentes, llega el Espíritu Santo sobre un grupo de 120 personas que están en un aposento alto y empiezan a hablar en diversas lenguas y todas las naciones escuchan el mismo mensaje, partos, medos, edomitas, había de toda la tierra, de toda la faz de la tierra. Hay una antibabel. Antes del proceso de ser esparcidos por toda la tierra para predicar, se necesitaba un mismo lenguaje que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Llega en Hechos capítulo 2, llega el Espíritu Santo y lo primero que hace es unificar el lenguaje. No es una pequeña cosa. Por eso la iglesia que conquista y que mira los siguientes 25 años y alcanza sus promesas es una iglesia unánime porque habla lo mismo. Que hable lo mismo no quiere decir que seamos todos uniformados y que todos pensemos absolutamente igual. No, es que hablamos unas palabras de visión. Fíjate, porque ellos tenían una visión. Y la visión que tenían para unos era conquistar la tierra y para otros no hay más que problemas aquí. No veo más que problemas por todas partes. Por eso, cada vez que el Espíritu Santo nos habla para tener un mismo sentir, un mismo corazón, una misma forma de hablar, quiere decir que nos está preparando para lo que se avecina. Y lo que se avecina ya no va a ser, ya está siendo muy, muy grande. Personalmente, lo digo porque, como decía Juan Carlos, yo soy una persona que viajo por toda España y por medio mundo, por muchos países del mundo, y predico en muchos lugares. Nunca antes, nunca, y llevo 40 años convertido, nunca vi tanta gente convertirse como en este momento en España. Ni en la época de los 80, que eso fue una explosión gigantesca. Se convertía muchísima gente. Ni en esa época. Está habiendo gente que se convierte, gente que está viniendo a los pies de Cristo como nunca antes. La iglesia que conquista el futuro es una iglesia que sale del desierto, no de Egipto. La iglesia que conquista la tierra prometida es una iglesia unánime. Y tercer lugar y último enfoque profético. La iglesia que conquista la tierra prometida tiene un liderazgo de guerra. ¿Por qué digo esto? Había 4 líderes, ¿os acordáis? Que eran los únicos que dijeron hay que entrar, que eran Moisés, su hermano Aarón, Josué y Caleb. Pero solo entraron 2. De los 4, solo entraron 2, Josué y Caleb. ¿Por qué no entró Moisés? ¿Por qué no entró Aarón? Sí, vamos a decir, bueno, Aarón la verdad es que el primer día que le dejan solo con la iglesia, porque Moisés se fue al monte, estuvo allí 40 días, el tipo se montó un becerro de oro, y cuando llega de nuevo Moisés dice, ¿pero qué has hecho? Y dice, yo, nada, yo eché
yo eché en el horno y salió esto. Es como si ella quería, yo creo que era ya evolucionista, ¿no? Con el tiempo se convirtió. Es como si yo digo, yo eché en el horno, eché harina, eché cosas y mira, salió la empanada gallega, mira qué rica. Entonces, no, muchacho, tuviste que amasarla y tuviste que salarla y más cosas y echar levadura, ¿verdad? Es decir, podemos decir, bueno, pues Aarón, pues nada, que se quede, que no entre, que caray. Entonces, ya no entra de los 4, porque la metedura de pata es muy grande, ¿verdad? Pero sobre todo, Aarón era un hombre de culto. Era el sumo sacerdote, Aarón era un hombre de culto. Aarón encontraba 4 piedras y ya estaba haciendo un altar. Porque era en lo que le iba. Pero Moisés, ¿por qué no entró Moisés? Dice el texto bíblico que Dios le dice que no había agua, el pueblo tenía sed, entonces tenía que decirle a una roca que saliera agua. Pero el pueblo la verdad es que merecía unos palos bien dados, con amor, eso sí, pero bien dados. Entonces, él, ya cabreado, golpeó la roca y salió agua. Entonces Dios le dice, sí, pues no entras en la tierra prometida. Perdonadme estas licencias, pero a mí no me parece tan grave. Es decir, si por un cabreo lo excluyen de la tierra prometida, yo entonces que ya no puedo salir de mi casa. Entonces, yo ya no voy ni a la vuelta de la esquina. Es decir, yo estoy excluido de todo. Es decir, ¿no habrá algo más? Moisés y Aarón eran un modelo de liderato antiguo. Un modelo de líder que no valía para la tierra prometida. ¿Por qué? Si leemos en el libro de Josué, capítulo 12, dice así, verso 1, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón. Y dice, y verso 4, salto todo eso porque está describiendo la tierra, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual bla, 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 bla. Verso 6, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Es decir, en 40 años, Moisés derrota a 2 reyes. Verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Y de repente, desde el verso 9 en adelante, dice el rey de Jericó era uno, el rey de Ai, que da al otro lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Jarmut, otro, verso 12, el rey de Englón, otro, el rey de Debir, otro, Libna, Maceda, Tapúa, Afec, Madón, etcétera, 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 etcétera. Verso 24, y el rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Es decir, para tomar la tierra prometida se necesitaba otro tipo de liderazgo. No valía un sacerdote que se dedica a hacer... No vale. No valía un hombre que sacó de Egipto y que constituyó la constitución, digamos, de esa nación y que parió esa nación, era Moisés. Pero entrábamos en una fase nueva y se necesitaba un liderazgo diferente. Y si tú quieres liderar un cambio, tienes que cambiar tu forma de liderar. Porque no puedes liderar un cambio con las viejas estructuras de liderazgo que tenías. La iglesia que tenemos de aquí hasta el 2030 en España, el modelo de sociedad cambió radicalmente. Mira, no tiene nada que ver con la iglesia que yo pastoreaba hace 20 años. Nada es nada. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, entonces hay que quitar a los pastores viejos y sacarlos. No, porque Josué y Caleb tenían 80 años. No era un asunto de edad. Era un asunto de un espíritu nuevo. Si tú quieres liderar un cambio,
tienes que cambiar tu forma de liderar. Es decir, hay que adaptarse a las cosas nuevas. En este caso, Moisés podía derrotar a 2, pero se necesitaba, en este caso, un general, un hombre de batalla capaz de discernir a Dios, como le pasó cuando se enfrentó a Jericó, que era escuchando la voz de Dios. Cuando tenían que haber peleado contra Jericó, no, simplemente gritaron. Pero derrotó a 30 reyes más, aparte de Jericó. Es decir, si queremos enfrentar situaciones nuevas, necesitamos ver qué cosas nuevas y qué forma de liderar tenemos, porque no vamos a alcanzar los objetivos de la tierra prometida con los instrumentos del pasado. Permitidme lo siguiente, porque se puede malinterpretar pensando que esto es un asunto de edad o no. Yo llevo 35 años pastoreando la iglesia, 34. Una vez le tuve que decir al Señor, mira todo, porque bueno, esto no va hace unos años, entonces esto no funciona, esto no va, porque la gente, bueno, tú sabes, mi gente, pero ahí para quejarme, ¿no? La gente, porque la culpa, siempre es muy fácil echarle la culpa a la gente, lo más fácil que hay. Ya sabes, si orases más, si leyeras más la Biblia, si evangelizases más, si dieras más, bueno, y la máxima, si te comprometieras más. Hasta que un día me dijo el Señor, me fastidió bastante, la verdad sea dicha. No, es verdad. ¿Sabes qué, Marcos? La gente no tiene la culpa la tienes tú. ¿Cómo? Sí. Porque tú sigues pastoreando como si la gente fueran niños y ya son adultos. Sigues pastoreando con un modelo de iglesia obsoleta, que se parece más a una iglesia del siglo XX que del siglo XXI, en sus estructuras y sus formas. Y el único que puede cambiar eso eres tú. Entonces deja de quejarte y haz los cambios que tienes que hacer. ¿Y cuál fue el cambio? Yo. El primero que tuvo que cambiar fui yo. Es decir, Marcos, el pastor, tenía que cambiar para entender ciertos procesos que se están pasando en la sociedad, ciertas formas de comunicar, ciertas maneras de hacer y de ser iglesia. Y tuve que aprender también cosas de pelear, porque Moisés y Aarón no eran guerreros. Pues si hay que aprender a pelear, se requiere pues pelear, porque los nuevos tiempos, nuevos retos requieren una nueva mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, transfórmate por la forma de pensar. Aquí hay nuevas cosas que afrontar. Ahora, ¿quiénes conquistan la tierra entonces? ¿Sabes quién es? Esta generación que está a mi izquierda. Toda esta generación que estábamos aquí, mayores de 20, moríamos en el desierto. ¿Por qué? Porque era la generación que aún tenía ¿qué? ¿Recuerdos de qué? En Egipto esclavo fui, sí o sí. Entonces, pero ellos no. Ellos nacieron en el desierto. Y alguien que nace en el desierto, no le hables de volver al desierto, solo tiene futuro por delante. Entonces, con gente que solo tiene futuro por delante, Dios dice, con estos podemos construir. Por eso estaba hilando antes las cosas. Con gente que aprendió otro nuevo lenguaje, dice, con estos podemos construir porque hay unidad. Entonces, lógicamente, Josué y Caleb tenían 80 años. Luego, no era un asunto de edad. Lo que nos está diciendo la Biblia es que el recambio tiene que empezar en uno mismo. Nosotros hace 5 años empezamos un proceso de transformación de la iglesia tremendo. La iglesia, a través de nuevas estructuras y nuevas formas de hacer, la gente se está convirtiendo a ríos. Es decir, cada domingo sin excepción se convierte gente. Y todo fue por un cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Que matamos a toda la gente mayor? No. Mi suegra, con 82 años, cuando le propusimos que aceptara el reto
de liderar un grupo pequeño, dijo, adelante. Hoy tiene 87. Es la persona que más gente ha ganado para Cristo y ha multiplicado su grupo y ha formado líderes y líderes y líderes. No es un asunto de edad, es un asunto de aquí. Y hay gente mucho más joven que está mucho más mayor que ella. Hay gente que me dice, ¿y vosotros tenéis ministerio para la gente mayor? Y dicen, no. Aquí hasta que hagamos catapum, entonces, es decir, estamos sirviendo a Dios. No hay edad. No hay edad. Y tenemos gente, líderes de 82 años, de 87 años, de todas las edades. Es decir, con gente así se puede conquistar la tierra prometida. No es un asunto de edad, es un asunto de cambiar hacia un nuevo estilo de liderazgo, hacia un nuevo estilo de iglesia. Yo me encontré con que justificaba que las personas fueran buenos creyentes y lo alentaba a que fueran buenos creyentes, amando al prójimo, amando a Dios, pero allí nadie hacía ni un solo discípulo. Y el mandamiento principal de Mateo 28, que es id y haced discípulos, nos lo saltábamos y lo desobedecíamos y pensábamos que eso era solo para el pastor o para los líderes principales, que el resto de la iglesia está exento de obedecer eso. ¿Sabéis cuántos pelearon para entrar en la tierra prometida? Todos. ¿Sabéis cuántos fueron esparcidos cuando en Hechos 1:8 dice recibiréis poder y luego en Hechos 8:1 ya ¡pam! Son esparcidos? Todos nos dimos cuenta que teníamos que hacer discípulos. Todos, mi suegra con 87 años sigue haciendo discípulos. Los discipula, los bautiza, los prepara junto con los pastores, los alienta, generan gente que gana gente, es un río imparable. Ahora imagínate en este auditorio que puede haber 200, 300 personas sentadas, que cada uno de vosotros tiene como mínimo, pues mira, tienes 3 familiares que no conocen a Cristo, 3 compañeros de trabajo o de instituto que no conocen a Cristo, 3 vecinos o personas que vas al gimnasio y que las conoces de eso. Y otros 3 que son amigos íntimos de la infancia, tal. Es decir, cada uno de nosotros tenemos unas 12 personas, 10 personas mínimo que no conocen a Cristo. ¿Tú sabes lo que es que en este auditorio hay 3.000 personas potenciales que van a conocer a Cristo este año? Porque 300 por 10, 3.000. Una forma nueva de liderazgo es que yo tengo que aprender a liderarme a mí mismo y yo voy a hacer discípulos. Yo tengo algo nuevo que contarle a alguien. Dios me va a usar a mí y Dios va a usar al hermano que tienes más cerca y atrás y a la persona más mayor y a la persona más joven, sin excusas. ¿Sabéis que nuestros líderes de jóvenes todos están liderando con 14, con 15, con 16 años? Ganando a otros jóvenes para Cristo. Y cuando los discipulan, junto con el pastor ahí en el río, los bautizan. Porque si lo discipulas tú, lo bautizas tú. Nadie se escapa. Es unas cosas que tuve que cambiar. Pensé que la batalla era sola cosa de Josué y de Caleb y de unos cuantos militares. Todo el pueblo tuvo que dar vueltas a Jericó. Todo el pueblo tuvo que batallar. Y cuando uno falló, todo el pueblo también se resintió. Todos. Por eso no podemos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decirle a la gente que conocemos a Cristo y nuestras vidas, la gente ni se entera? Tú imagínate que entra en la iglesia o entra alguien ahora por aquí, por el pasillo, entra alguien y te dice, wow, viene así, bien vestido, de chaqueta impecable, ¿verdad? Decía uno implacable, bueno, es decir, impecable con corbata, bien, todos los pelos bien peinaditos, y dices, oye, ¿no sabes qué me acaba de pasar en la carretera? Y fuera. Dice, me cogió un camión, me atropelló y me arrastró 100 metros. ¿Cómo? Sí. Me acaba de pasar. Entonces hay una disonancia, porque lo que te cuenta y lo que ves no se ajusta. Si lo arrastra un camión 100 metros, ¿cómo estaría el tipo? Bueno, en fin,
Pero viene perfecto. No se le nota. Y así hay gente que dice, no, es que yo conocí a Cristo. No es posible que hayas conocido a Cristo y no se te note. No hay, es una disonancia. No es posible, no hay manera de encajar eso. Si Cristo es tu Señor, eso te sale por los poros. Es decir, sí, por eso se necesita un nuevo liderazgo, pero no un nuevo liderazgo de nuevos pastores. Se necesita gente que sepa liderarse a sí misma, deje de depender que los demás le digan ve evangeliza, sino que su vida está transmitiéndole a otros, a sus compañeros, a sus amigos, a todo el mundo. Esto es quien soy yo, esto. Por eso, ¿cuál es la diferencia que vemos? Y con esto termino, porque yo me estoy enrollando mucho. Con esto termino. ¿Cuál es la diferencia entre este pueblo y el pueblo que había antes? Simplemente que este es un pueblo que tenía clara, como los de Génesis, ¿os acordáis? Tenían clara su misión. Tenemos que construir una torre y vamos a construir una torre. Y estos ya tenían clara su misión, que es vamos a conquistar la tierra. Esto es un nuevo pueblo que tiene una nueva misión. Entonces, es un pueblo, el de antes era un pueblo que tenían vista, sabían ver, pero no tenían visión. Entonces, Dios no quiere aumentar tu vista, lo que quiere es aumentar tu visión. Tú imagínate que alguien viene, un amigo tuyo, viene y te dice, oye, me voy a meter en el ejército. Y dices, oye, sí, qué bien. En el ejército, ¿y por qué? Y dice, es que escuché que en el ejército se hacen unos amigos que son para toda la vida. Claro, y es verdad, porque vives con ellos cosas que son para toda la vida. Y cómo desfilan y qué bien, cómo celebran las victorias, ¿no? Vas y dices, ven acá, creo que te equivocas un poquito. Es verdad que en el ejército se hacen amigos, pero la misión del ejército no es hacer amigos. Ni el ejército existe para que tú hagas amigos, ni desfiles, ni celebres. La misión del ejército es la defensa de un espacio territorial o de una ideología, como estamos viendo ahora desgraciadamente en Europa y ahí en Israel, y te puede jugar la vida. Señores, la misión de la iglesia no es que tú estés bien. La misión de la iglesia no es que tú hagas amigos. La misión de la iglesia ni siquiera es cantar. La misión de la iglesia no es nada de eso. La misión de la iglesia es conquistar un mundo que está perdido. En esa conquista yo hago amigos. Claro que hago amigos. Porque estoy en modo misión, sano a los que vienen heridos. Porque estoy en modo misión, celebro, crezco, cuido de los nuevos que se convierten. Pero la misión no es cuidar de la gente. La misión no es que tú te encuentres bien, porque es posible que ni siquiera te encuentres bien. En la misión hay gente que paga el precio, unos más que otros. En la misión hay gente que en el camino a veces fallece. En la misión ocurren muchas cosas, pero no nos volvemos en contra de Dios diciendo, hoy yo vine a hacer amigos y ahora no tengo amigos. Yo estaba en este grupo de conexión y ahora me quieren cambiar. ¿Y mis amigos qué? Claro, porque piensan que el centro son ellos. Y cuando les cambias la misión y el objetivo para ganar a otros, se quejan porque ellos son el centro. Que me cuiden, que me hablen, que me hagan. Ese era el pueblo de antes. Mis pepinos, mis cebollas y los melones. Volvamos a Egipto. Porque habían perdido el objetivo y la misión, que es ¿qué? La tierra prometida. Y hay una tierra prometida en este país que se llama España. Hay una tierra prometida que se llama Murcia. Hay una tierra prometida que está esperando por gente, jóvenes y mayores, que están en misión. Están con un nuevo estilo de liderazgo. No es el estilo de liderazgo que me siento y espero que me alimenten, que me den, que me hagan, a ver si consumo lo suficiente para la siguiente jornada. No. Por eso cuando cambias la mentalidad de todo un pueblo, 300 personas con una mentalidad nueva, os aseguro, nosotros duplicamos la iglesia en menos de 4 años, vamos a triplicarla ya. ¿Hicisteis campañas? Ni una.
Habéis gastado mucho dinero en conciertos, ni un euro, el que se quiera entretener al cine. Pues entonces habréis hecho 0 euros en la misión. ¿Cuánto cuesta plantar una iglesia? Por tener local, muchísimo dinero. Pero ¿cuánto cuesta hacer un discípulo? 0 euros. Y puedes tener iglesia y no tener discípulos, pero si tienes discípulos te aseguro que tienes iglesia. Y eso es así. Por eso, cuando captas la visión, y la visión es la misión de Dios sigue siendo la misma. Por eso Jesucristo dijo: yo tengo una misión que hacer y una tarea que hacer. Y pues se la dijo al Señor al final cuando ya terminó sus días. Y es que acabe tu obra. Que acabe tu obra. Y la obra en España está sin terminar. Hay pueblos aquí en esta provincia que necesitan una iglesia. Pero no necesitan un local. Eso vendrá. Necesitan discípulos. Y cuando tengamos discípulos, tendremos una iglesia. Y para eso que necesitamos una generación de personas que ya no quieran volver atrás. Porque vivir para lo de atrás ya no vale la pena. Un grupo de personas, aunque sea pequeño, que tiene un mismo lenguaje, habla de lo mismo, cautivados por la misión, cautivados por la visión de una tierra prometida. Y un grupo de hombres y mujeres que es un nuevo liderazgo. Y no digo a los pastores, te digo a ti, tú eres un nuevo liderazgo, eres un nuevo liderazgo. Mi suegra Pepita, con 87 años, es una líder nueva. Y lleva 5 años así. Y si Dios lo hizo, no aplaudas porque tengo que terminar. Si Dios lo hizo con Pepita, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Hay alguien aquí de 87 años o más? Es decir, que estáis todos calificados. Porque dicen, no, yo tengo 90 y los de 90 estamos excusados. Bueno, podríamos discutirlo. Pero ya estáis todos calificados para la obra. Ponte de pie, por favor. Cuando tienes esa visión que se transforma en una misión, estos hombres tenían, los 10, vista pero no visión. Por eso cuando miraron se paralizaron. Todo es miedo, todos son problemas. Pero los otros no solo tenían vista, tenían visión. Y por eso se movilizaron. Dicen, vamos que lo vamos a comer como pan. Y necesitamos gente así. Está bien celebrar los 25 años. Y yo me siento afortunado de estar aquí presente. Pero ¿por qué no soñar con otros 25 años todavía más gloriosos? Este auditorio se quede pequeño, que vuestras casas, vuestros grupos de conexión, todo eso se quede pequeño, 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 porque aquí hay un fuerte pueblo o un pueblo fuerte, cautivados por la visión de Dios. Amén. Señor, puedes ser un pianista tal vez y terminamos. Yo quiero hacerte un llamamiento. No quiero hacer una oración, quiero hacerte un llamamiento, ¿de acuerdo? Quiero que hagas un pacto delante de Dios de que estas 3 señales proféticas, de que no hay vuelta atrás. Número 1, de que vas a estar hablando un mismo lenguaje, no vas a estar hablando el lenguaje del mundo en la casa de Dios. Y que vas a abrazar un nuevo estilo de liderazgo que es no basado en ti, sino en la misión de Dios. Entras en este ejército por la misión. Y te aseguro que cuando hagas eso, vendrán los amigos, las alegrías, la sanidad, todas estas cosas, porque estamos en la misma batalla el uno con el otro. Dile a que tienes a tu lado si quieres, estamos en la misma batalla, en la misma pelea, la misma guerra. Y vale la pena.
Señor, yo quiero que nos mires a cada uno de nosotros con misericordia, y esa es mi oración. Cuando vemos tu palabra, y a veces vemos los errores de hermanos, pero también vemos sus aciertos y su pasión. Yo quiero aprender de ambos, pero te pido que levantes un pueblo fuerte aquí. Fuerte porque sale de un desierto y no va a volver a ese estilo de vida. Fuerte porque habla en un solo lenguaje, porque hay unidad en el espíritu entre ellos. Fuerte porque están apasionados en la misión de la conquista de la tierra prometida llamada España y lo que tú nos pongas en el mundo entero. Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado hoy este mensaje puedan tomar una decisión en su corazón de decir: Señor, aquí estoy. Que no tengas que hacerlo con otros. No me pienso quejar más de la tierra. No pienso quejarme más de los moradores de la tierra. No voy a ver con ojos físicos, sino con la visión tuya. Señor, oro para que todos ellos escuchen esto tal como su nombre dice, a los pies del Rey. Que su nombre sea profético para cada vida. A los pies del Rey, escuche su palabra como Moisés escuchó. Y en el nombre de Jesús, no añadas más. No añadas temores. No añadas nada que Dios no te haya dicho. A los pies del Rey, un día escuchaste el llamamiento para servirle. Alguno, cuando era bien joven, algo quemó su corazón, algo le apasionó, estando en la presencia del Señor. Pero luego añadió sabiduría, años, los quehaceres. Vuelve al punto en el que Dios te habló y no escuches otras voces. Si Dios te habló, toma una decisión de decir: Señor, la tierra tú me la das y no voy a mirar otras circunstancias. La promesa tú me la das y no voy a tener en cuenta ninguna otra circunstancia. Señor, que tu manto repose sobre la congregación, sobre cada una de las congregaciones, y todas juntas sean uno en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.